Buenos días, le bendiga. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Y esta mañana hermosa, domingo, estamos trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que sea de edificación para usted, igualmente para nosotros. Hoy esperamos que Dios oiga la oración suya y mía. Vamos a unirnos en un mismo espíritu y vamos a clamar a Dios para que nos ilumine en esta predicación que vamos a traer. Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesucristo, venimos a ti, Señor, adorándote, glorificándote, rindiéndonos delante de tu presencia, sabiendo que solo en ti, Señor, tenemos nosotros vida a través de Cristo Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé el conocimiento y nos permita llevar esta palabra como pan del cielo, alimento espiritual para tu pueblo y aquellos que escuchan en esta mañana hermosa. Rogamos, Señor, por los que están padeciendo por causa de la pandemia en diferentes partes del mundo, los que han perdido seres queridos, los que perdieron empleo, los que perdieron su casa, los que perdieron amistades. Señor, rogamos porque te glorifiques en todos ellos y que puedan ver, Señor, que tú estás, Padre, poniendo tu mano, abriéndoles puertas nuevas para que aquel que perdió el empleo pueda, Señor, comenzar a trabajar y pueda comenzar a devengar un salario para hacer provisión en su casa con tu ayuda, Padre amado. Ahora, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les extrañamos mucho, les echamos de menos. Estamos haciendo una reunión virtual a través de WhatsApp por el momento. Cada otro viernes nos reunimos el viernes de arriba, el viernes que viene estaremos reuniéndonos nuevamente y vamos a estar trayendo en ese viernes nuestras inquietudes. Vamos a estar trayendo en ese viernes a la iglesia todo aquello que nos incomoda y todo aquello por lo cual nosotros estamos clamando y tenemos necesidad. Quiero buscar la fecha. Hoy es sábado 13, mañana es domingo 14, así que vamos a estar reuniéndonos el día 19. Así que ese día a las 7 de la noche tendremos nuestra reunión de oración a través de WhatsApp. Estoy tratando de aprender los medios de usar el programa de Zoom para que podamos, por medio del programa de Zoom, tener la reunión, y si logro enviar el mensaje y la invitación a través de texto para Zoom, todos pudiéramos reunirnos en Zoom. Nos permite hasta 100 personas por 40 minutos. No necesitamos más, es tiempo suficiente para que tengamos nuestra reunión de oración, traer peticiones y hacer intercesión en ese viernes. Vamos en esta mañana a considerar la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, verso 6. Hechos capítulo 16, verso 6. Y dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia,
pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Gracias, Padre, te damos por tu palabra en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Pablo tenía la intención de llevar la palabra según le fue dada la orden por Jesucristo de predicar el Evangelio a los gentiles, y siendo Asia una nación que no tenía a Jehová como Dios y que no conocían el Evangelio de Jesucristo, Pablo tenía la intención de llevar la palabra, pero le fue prohibido por el Espíritu Santo que predicase en Asia. Pero sí le fue dada una visión en la cual él recibió un llamamiento, según vimos en la lectura, viendo un varón macedonio que lo llamaba y pedía que fuese a Macedonia a ayudarles. Ellos inmediatamente entendieron que Dios los estaba llamando para ir a Macedonia a predicar el Evangelio. Dice en la palabra, en el libro de Hechos, capítulo 16, en el verso 11, que zarparon de Troas y iban rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentados hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y dice aquí en la palabra de que ellos, con la intención de ir a Macedonia, obedecer el llamado de Dios, zarpan, llegan hasta esta provincia de Filipos, donde en día de reposo se fueron a donde hacían la oración y se sentaron con algunas mujeres de las que estaban allí, le relatan el Evangelio. Había una mujer que se llamaba Lidia, ella era vendedora de púrpura, o sea, vendedora de tela, y esta mujer cree la palabra, es bautizada, y le pide a Pablo que se quede en su casa, que si ella halló gracia, que ambos, Pablo y Silas, si no me equivoco, se quedaran en la casa de ella, y Pablo acepta la invitación porque ella fue bien insistente en que ellos se quedaran allí. Así que sigue Pablo predicando la palabra. Estuvo unos cuantos días en casa de Lidia, y toda la familia fue bautizada, dice la Escritura en el verso 15, y en el verso 16, aconteció que iban a la oración y les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y esta muchacha, por medio del espíritu de adivinación, le producía muchas ganancias a los dueños de ella. En aquel entonces había esclavitud, y personas que tenían dones eran secuestrados, eran puestos como esclavos, los vendían, los compraban, y el dueño del esclavo sacaba beneficio del don o del arte, de lo que aquella persona pudiera hacer diferente a otros. En este caso, esta mujer estaba poseída por un demonio que hacía que ella adivinara, y por ser adivina,
tenía fama y los dueños de ella sacaban mucha ganancia por la fama de esta muchacha. Y ella empezó a hablar, el espíritu que había en ella empezó a hablar y decía, estos son siervos del Dios Altísimo, y ellos vienen a traer el mensaje de salvación. En el verso 17 nos dice así, esta, la muchacha endemoniada con este espíritu de adivinación, dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y según la Escritura eran Pablo, Timoteo y Silas, los que están en este momento juntos, que llegan hasta Filipo, que esta muchacha se les va detrás gritando con ese espíritu de adivinación que anunciaba que ellos le servían al Dios Altísimo y venían anunciando el camino de salvación. ¿Sabe? Dios no necesita que el enemigo trabaje para él. Dios tiene personas que llama, que Dios los capacita y Dios los envía a llevar el mensaje. Aún más, dice la Biblia que los ángeles quisieran hacer la obra que hacemos nosotros. Se recrean en la obra del Evangelio, pero no les es permitido. Cristo creó un grupo de apóstoles, los cuales tuvieron discípulos. Sus discípulos a su vez han tenido más discípulos, los cuales organizaron la iglesia, y la iglesia tiene ahora la responsabilidad de predicar el Evangelio, llevar las almas a conversión, mostrar el camino de salvación a través de Cristo Jesús. Así que esto dice Pablo que lo hacía por muchos días y desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Así que Pablo y Silas son apresados en el momento que los dueños de aquella mujer se dieron cuenta, ya no tenían ganancia, ya la mujer no adivinaba, no tenía un espíritu que adivinara, por lo cual ellos dejaron de tener ganancia. Y ellos toman a Pablo, a Silas, los arrestan, los llevan a los magistrados. Estamos hablando de los magistrados del gobierno romano, porque acuérdense que Macedonia y toda esta región era gentil, no habían costumbres judías en estos litorales, los gobiernos eran gobiernos paganos, porque Roma tomó control y dominio de todo lo que existía en aquel entonces. Roma era un imperio y tomaba como imperio, creaba, como decía aquí, áreas de gobierno. Y aquí estos magistrados que gobernaban esa área, pues entonces, por complacer a los que están trayendo la queja de que estos hombres judíos traen un mensaje, una enseñanza que a ellos no les es permitido por ser romanos, los llevan a la cárcel, a ellos los castigan con vara, reciben varazos como castigo, son echados en la cárcel, y allí en la cárcel le dijeron al carcelero que los guardaran con seguridad, y el
carcelero lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con el cepo, pero mostrando un poquito lo que sucedió allí en este lugar. Dice que Pablo era un hombre romano y a pesar de que aquellos encarcelan a Pablo y a Silas porque ellos estaban predicando el mensaje de Cristo y estaban predicando en contra de la idolatría, echaron fuera demonios. Así que los ponen en la prisión más adentro, en el calabozo. Los amarraron los pies con cepos, dice la escritura. El carcelero se aseguró que no se le fuera a escapar. Dice que a la medianoche estaban cantando Pablo y Silas, estaban orando y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Y de repente vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún daño, estamos aquí todos. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y el carcelero fue y miró y vio que estaba Pablo, Silas y estaban los demás presos allí. Y el carcelero saca a Pablo y a Silas y le dice: señores, ¿qué debo para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él, hablando del carcelero, con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y dice que al día siguiente los magistrados enviaron alguaciles a decir que soltaran a Pablo y a Silas. Y el carcelero les hizo saber las palabras a Pablo y los magistrados habían dado a decir que os suelten, les dice el carcelero. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después que nos azotan públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados y ellos tuvieron miedo al oír que eran romanos y vinieron y le rogaron y los sacaron de la cárcel pidiendo que salieran de la ciudad, por cuanto se dieron cuenta que habían hecho un juicio ellos mismos, sin llevarlos a tribunal, sin hacer un proceso judicial, sin tener una orden judicial. Así que ellos los mandaron y ellos se fueron. Y ellos continuaron predicando el Evangelio. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos en esta palabra? Bueno, que primeramente Dios le impide a Pablo entrar a predicar donde Dios no quería que se predicara. Hay momentos de hablar y hay momentos de abstenerse de hablar. Así dice en Eclesiastés: hay momentos de amar, hay momentos de odiar, momentos de construir, hay tiempo para destruir, tiempo
para reír, tiempo para llorar. Y en este caso había tiempo para predicar y tiempo para no predicar. En Asia era el tiempo, era el momento, era el lugar que Dios no quiso que se predicase. Pablo insistió y trató de ir a una de las ciudades y le fue impedido. Cuando fueron a Misia, pasaron por Misia, trataron de predicar el Evangelio, pero el Espíritu no se lo permitió. Por otra parte, entonces le habla por medio de una visión. ¿A usted cuántas veces Dios le ha hablado? Tal vez por una predicación. Tal vez Dios le ha hablado a través de una visión, a través de un sueño, a través de un cántico, tal vez a través de un testimonio. Y Dios le ha dado una encomienda para que usted haga aquello que Dios quiere que se haga. Y tal vez usted no lo quiso hacer y terminó haciendo lo que Dios quería, porque a Dios nadie se le puede resistir. Yo me acuerdo el testimonio de Nancy Cales, que ella cuenta que ella cantaba bien, cantaba, entonaba cánticos al Señor y ella sentía satisfacción en poder cantar para Dios, y Dios le pidió que ella predicara, no que cantara, sino que predicara la palabra. Y ella insistió en seguir cantando, no quiso predicar, y un día frente a su casa iba pasando una persona y el Señor le dijo: háblale, predícale mi palabra. Y ella no quiso, y ella en desobediencia no le predicó a aquella persona, y creo que esa persona más tarde muere, y Dios le dijo: mira, te dije que le predicaras a fulano, sutano, no le predicaste porque lo que tú querías no era lo que yo quería, por tanto esa persona murió y perdió de ser salva porque tú no le llevaste el plan de salvación. Y ella siguió en esa insistencia y se negaba a obedecer lo que Dios quería. Y un día le fue diagnosticado cáncer en la garganta, tuvo una operación donde le quitaron la caja de sonido y le pusieron un dispositivo, y ella usaba un dispositivo con el cual hablaba y ya no podía cantar, y tuvo que obedecer a Dios entonces sin voz, con un artefacto electrónico. Tuvo que entonces predicar el Evangelio y se convirtió en una gran evangelista, una gran predicadora, por cuanto entonces, cuando entró en la voluntad de Dios, Dios respaldó el ministerio que Dios le entregó para llevar. Así pasó con Pablo. El Señor le dijo que no entrara en Asia. Pablo trató, pero el Señor le impidió, y por el contrario le hizo un llamado por medio de una visión. Pablo fue obediente a la visión y siguió esa visión, ese llamado. Cuando Pablo da su testimonio a Festo y Agripa, le dice que él tuvo una visión en la que una luz en el mediodía más fuerte que el sol lo hizo caer en tierra, y le dijo, Pablo le preguntó: ¿quién eres? Y dijo: Jesús, al que tú persigues. Y le dijo: entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice Pablo. Y él le dijo a Festo y Agripa que él no fue desobediente a la visión de Dios, sino que fue obediente. Aquí vemos otra vez a Pablo obedeciendo una visión dada por Dios de ir a predicar a Macedonia, y en el camino a Macedonia le esperaban eventos que tal vez Pablo no contaba con ellos, y Dios sí contaba con ellos. Dios sabía todo lo que viviría Pablo, incluso este encarcelamiento, que el encarcelamiento, si usted lo piensa, fue un precio que pagó Pablo por la conversión de Lidia y todos los miembros de la casa de Lidia que fueron bautizados también, juntamente con Lidia. Y también fue el precio a Pablo a pagar para ir y cumplir
mensaje, cumplir la voluntad de Dios de predicar el mensaje de salvación. Él tuvo que pasar por Tesalónica, entró en Atenas, pasó a Corinto, y en todo lugar que Pablo anduvo, algo sucedió. Alguien se levantó en contra, alguien quiso llevar la contraria, porque la palabra de Dios no es bien recibida por aquellos que se endurecen el corazón y se niegan a creer. Así que a ti también el Señor te ha llamado, te ha dado una encomienda, te ha dado una misión a cumplir. Todos, dice la Escritura, somos llamados a cumplir esa misión. ¿Y cuál es esa misión? Que todos conozcan lo que Cristo hizo en nuestra vida, lo que Cristo hizo antes y lo que Cristo está haciendo ahora y lo que Cristo va a hacer después, que tiene para nosotros un lugar en la ciudad celestial. Fue a preparar lugar para nosotros porque hay muchas moradas, y una de esas moradas, o en algún lugar en el cielo, Cristo fue a preparar lugar para que donde Él está también nosotros estemos. Así que yo espero que tomes en serio el llamado de Dios, obedezcas al llamado de Dios y veas la voluntad de Dios cumplirse en tu vida siendo obediente al divino llamado. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú llamaste, Señor, a tu iglesia, al pueblo, a tus hijos, a cumplir un mandato, a llevar el mensaje de salvación, a llevar un mensaje de arrepentimiento, a convencer de pecado, porque eso lo hace el Espíritu Santo, y a transformar vidas en vidas, nuevas criaturas, también lo hace el Espíritu Santo. Pero nos ha sido dada a nosotros la encomienda de predicar el mensaje, de predicar tu palabra, para que el que escucha reciba fe y por medio de la fe crea en Cristo Jesús y alcance salvación. Presentamos al pueblo que hoy escucha la palabra para que se humillen aceptando tu voluntad y cumpliendo tu mandato divino. Padre, oramos porque tu iglesia camine victoriosa, camine anunciando el Evangelio de la paz. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Si todavía no has recibido a Cristo como tu Salvador, te invito que hoy, día de salvación, le rindas a Cristo tu alma, tu ser entero, haciendo una oración como esta. Si quieres repetir esta oración conmigo para que recibas perdón y salvación, di conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo. Yo confieso que soy pecador, que te he ofendido de muchas maneras y que en mí no hay razón para entrar al cielo. Pero Cristo tomó mi lugar, Cristo murió por mí, Cristo derramó toda su sangre para que con esa sangre mi pecado sea limpio y mi alma quede blanca como la nieve. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque acepto a Jesús como mi Salvador, lo acepto como mi Rey, acepto a Jesús como mi dueño, y de hoy en adelante te sirvo, oh Dios, a través de Jesucristo. Lléname con tu Espíritu Santo para que yo pueda entender la Biblia, en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración de todo corazón, arrepintiéndote de tus pecados, te invito a que leas Hechos de los Apóstoles. Primeramente lee el Evangelio de Juan, termina de leer el Evangelio de Juan y luego lee el libro de Hechos de los Apóstoles, y el resto el Espíritu Santo te guiará a qué debes hacer. En el nombre de Jesucristo, así confiamos y damos gracias. Amén.
Bueno, iglesia del Señor, que la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes y el pueblo de Dios dice, amén. Dios le bendiga.